¿Alguna vez te has preguntado por qué, si Dios es todopoderoso, permite que fuerzas oscuras vaguen por la tierra causando malestar y confusión? ¿Has sentido en tu corazón la intriga de saber cómo un ser, aparentemente glorioso en su origen, pudo caer de manera tan humillante y ser considerado el mayor enemigo de la humanidad? Quizá en una noche de insomnio te hayas detenido a reflexionar sobre la figura de Lucifer, el portador de luz, y hayas percibido cierto temblor en tu espíritu al imaginar cuán devastadora debió ser su caída. Imagina lo que significa pasar de la presencia radiante de Dios a la más profunda oscuridad, de la honra celestial a una vergüenza eterna que repercute en la historia del universo. Si alguna vez has tenido esa curiosidad, esa mezcla de asombro y un toque de miedo, déjame decirte que no estás solo y que has llegado al lugar indicado para hallar respuestas. Y si te dijera que la humillante derrota de Lucifer esconde un poder oculto, capaz de transformar la forma en que entiendes la maldad y el conflicto que se libran en lo invisible. Y si te revelara que, a pesar de lo espantoso que resulte pensar en la existencia de un ser tan perverso, hay en su caída una verdad que, si la descubres, podría brindarte una paz y una fortaleza inimaginables. Quizá sientas un escalofrío, o tal vez una chispa de esperanza, porque en el fondo presentimos que algo grande se te va a revelar. Esta historia, que a primera vista parece tan oscura, encierra un mensaje de triunfo, y lo que estás a punto de escuchar podría conducirte hacia una comprensión más profunda de la victoria de Dios sobre las tinieblas. Porque sí, existe un secreto que muy pocos conocen, un poder casi oculto que yace tras la humillación de ese ser altivo que osó rebelarse contra el Creador. Cuando entiendas cómo fue aplastado su orgullo, se abrirán ante ti caminos de fe que jamás imaginaste. Tal vez has sentido en carne propia la influencia de la maldad, el susurro de la tentación o el peso de la culpa. O quizás hayas atravesado momentos en que pensaste que el enemigo tenía ventaja sobre tu vida. En los próximos minutos descubrirás que no hay lugar ni circunstancia donde Dios no pueda demostrar su supremacía, y que incluso el mayor acto de rebeldía termina siendo un testimonio de la soberanía divina. Al finalizar, verás que esta verdad no es un dato histórico sin relevancia, sino un arma espiritual capaz de romper las cadenas que te oprimen. La figura de Lucifer está rodeada de mitos y especulaciones. Muchos se preguntan cómo un ángel tan hermoso y lleno de luz llegó a transformarse en la personificación de la maldad. Otros se inquietan al pensar que, si él cayó, cuán frágil es la criatura cuando se aparta de Dios. Pero, más allá de los detalles, lo que de verdad importa es que su derrota ya está sellada. Su humillación es tan evidente que, si la descubres, podrías verte libre de cargas y temores que arrastras desde hace tiempo. La palabra de Dios describe escenas que nos muestran el origen de su soberbia y el decreto final que lo condena. Si comprendes cómo encaja todo esto en el plan de salvación, podrás encarar tus luchas espirituales con la certeza de que el mal no tiene la última palabra. Antes de que avancemos, me gustaría pedirte algo muy sencillo, pero muy significativo. Deja en los comentarios una frase corta relacionada con este tema principal. Podrías escribir algo como: yo vivo en la victoria de Cristo, no en la derrota de Lucifer. Al hacerlo, le estarás declarando a tu mente y a tu corazón que no aceptas vivir bajo la sombra del enemigo. Además, te invito a dar like en este video, pues ese simple gesto ayuda a que YouTube muestre este mensaje a más personas que quizá hoy se encuentran en la oscuridad de la desesperanza. A ti, que has tomado esta acción, te felicito.
Eres parte de quienes buscan compartir la palabra, sembrando semillas de luz en medio de la confusión de tanta gente. También quiero destacar lo importante que es suscribirte si aún no lo has hecho. Cuando te suscribes, es como si abrieras una puerta a reflexiones que seguirán alimentando tu fe constantemente. Muchas personas dependen de estos estudios para crecer espiritualmente, sobre todo quienes no tienen cerca una congregación o han sufrido tanto en la vida que solo hallan consuelo en mensajes como este. Al suscribirte, te conviertes en un eslabón vivo de la comunidad, apoyando a hermanos que buscan la verdad de Dios. No subestimes el poder de tu clic. A veces, una decisión sencilla puede marcar la diferencia entre el desaliento y la esperanza para alguien que ni siquiera conoces. Te animo a comentar Paz en Cristo antes de cada estudio que veas aquí. Es una forma de proclamar que, por muy fuertes que sean las pruebas, la paz del Señor es más grande y está a tu alcance. Es increíble pensar en cuántos corazones se pueden unir, aunque sea de manera virtual, simplemente al escribir esas palabras. Y no te olvides de un detalle crucial: la penúltima enseñanza de este día podría ser la llave que desbloquee una bendición específica para tu vida. Hay ocasiones en las que Dios decide soltar un destello especial de revelación, justo cuando muchos se han rendido y dejado de escuchar. No seas de los que se quedan a medias. Permanece hasta el final, porque algo grande podría acontecer en 1907. Tu espíritu, si te mantienes receptivo, listo para comenzar este viaje. Sé que has pasado por luchas, que cargas con heridas y que quizás sientes que el enemigo te ha golpeado con fuerza. Pero quiero recordarte que el acto de rebeldía de Lucifer, lejos de quedar impune, culmina en la más humillante derrota que los cielos hayan presenciado. Nada de lo que vives está fuera del conocimiento del Creador, y cuando entiendes la magnitud de su poder, tu fe se enciende con un fuego que puede superar cualquier obstáculo. Mantente atento, porque estás a punto de descubrir detalles que podrían cambiar tu manera de orar, de leer la Biblia y de enfrentar cada desafío que la vida te presente. Prepárate, entonces. Deja de lado las distracciones. Haz un breve silencio en tu interior y permítete escuchar lo que el Espíritu Santo quiera comunicarte. Cada palabra que se desate a partir de ahora puede traer respuestas a dudas que has tenido por años y puede abrirte los ojos a una realidad espiritual que tal vez no sabías que existía. El orgullo de Lucifer y su posterior humillación no son simplemente anécdotas pasadas. Encierran un mensaje que podría devolverte la confianza en medio de batallas personales. Y sí, te lo repito, no es casual que estés aquí. Dios siempre tiene una razón cuando pone un mensaje al alcance de quienes lo necesitan. En este momento te invito a orar internamente. Señor, abre mi entendimiento, muéstrame lo que debo aprender y ayúdame a vivir en la victoria que solo tú puedes otorgar. Si de verdad anhelas que algo se sacuda en tu interior, quédate conmigo hasta el final de esta reflexión. Permite que cada pasaje bíblico, cada historia y cada aplicación práctica sean como un martillo que rompa cualquier cadena de duda o temor que todavía te aferre. Porque la humillante derrota de Lucifer no es una fábula ni un simple relato. Es el testimonio vivo de que la luz triunfa sobre las tinieblas y de que tú, en Cristo, puedes alcanzar esa misma victoria. Dicho todo esto, nos adentraremos en la esencia de la revelación divina acerca de esta criatura que se atrevió a desafiar al Altísimo. Acomódate, aparta cualquier pensamiento que intente distraerte y prepárate para contemplar un panorama que seguramente cambiará tu forma de ver las luchas espirituales. No olvides la invitación a comentar, a dar like y a suscribirte
Porque todo ello forma parte de tu compromiso con la fe y con quienes necesitan oír esta verdad. Comencemos a desenterrar la historia que narra la soberbia y posterior vergüenza de Lucifer, para que tus ojos espirituales vean con claridad lo que quizá hasta ahora permanecía oculto ante ti. Para comenzar este recorrido bíblico sobre la humillación de Lucifer, un texto que muchos estudiosos relacionan con su caída y orgullo desmedido, es Isaías 14. Aunque en su contexto inmediato se dirige en gran medida al rey de Babilonia, la tradición cristiana ve en esas palabras un eco que trasciende la figura de un gobernante terrenal, proyectando la imagen de aquel que cayó desde la gloria celestial hasta las regiones de tinieblas. Las frases que describen a un lucero de la mañana, que quiso elevar su trono por encima de las estrellas de Dios, resuenan con la soberbia de un ser que, a pesar de haber sido creado con gran esplendor, permitió que el orgullo se convirtiera en su ruina definitiva. Imagina la escena por un momento: un ángel dotado de belleza y poder, que contemplaba el rostro de Dios y tenía acceso a las regiones más sublimes de la creación. En lugar de tomar esa posición con gratitud y reverencia, algo en su interior comenzó a torcerse, un anhelo oscuro por colocarse en el lugar del Altísimo. Este deseo lo llevó a rebelarse, a maquinar un plan que desafiaba el orden divino y la armonía del cielo. El pasaje de Isaías refleja esa arrogancia y cómo, al final, la misma altura que había alcanzado se convirtió en el abismo donde se hundió. ¿Qué tiene que ver esto contigo? Muy sencillo. Muchas veces la historia de Lucifer se repite en el corazón humano cuando nos dejamos seducir por la autosuficiencia. Cada vez que crees que no necesitas a Dios o que tus fuerzas bastan para salir adelante, corres el riesgo de pisar el mismo sendero que recorrió aquel ángel caído. Aunque tal vez no planees un golpe de estado en el cielo, la semilla de la soberbia puede germinar en la forma de independencia, rencor o autoglorificación, alejándote del Padre y exponiéndote a consecuencias dolorosas. En Isaías 14 hay expresiones como "cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana", que revelan la magnitud de la caída. No fue una simple derrota, sino un descenso humillante. De estar en la presencia divina a ser despreciado por la propia creación que antes lo reverenciaba. Cuando adoptamos actitudes de altivez, podemos experimentar en menor escala esa misma desdicha. Quizá conoces a alguien, o tal vez a ti mismo, que prosperó, alcanzó logros, recibió alabanzas, hasta que el orgullo lo cegó, y entonces todo el castillo de naipes se derrumbó. La soberbia cierra la puerta al arrepentimiento y bloquea la gracia de Dios, dejándonos vulnerables ante el enemigo. Sin embargo, la belleza de este relato es que nos recuerda la supremacía de Dios incluso frente a la traición más grande. Isaías describe cómo este ser presumido es derribado al Seol, pisoteado por quienes antes temían su fuerza. Es un cuadro que transmite la absoluta soberanía divina. Nada escapa de su control, ni siquiera la ambición de un arcángel que, en su mente, pretendía arrebatarle el trono. Y si él pudo someter a la criatura más resplandeciente del cielo, ¿cuánto más podrá intervenir en las situaciones que hoy te roban la paz? Tal vez has luchado con la sensación de que el mal es demasiado poderoso, de que la injusticia prevalece o que la tentación te supera. Pero al repasar este pasaje, vemos con claridad que Dios no solo está por encima de las fuerzas satánicas, sino que ya dictó juicio contra ellas. La arrogancia de Lucifer no venció la paciencia de Dios ni su plan eterno. De igual modo, tu lucha diaria no está perdida si recuerdas a quién sirves y cuál es el destino final del adversario.
Entender esto no solo te llena de esperanza, sino que también te otorga autoridad para enfrentar tus batallas espirituales. Por otro lado, Isaías 14 sirve de espejo para el alma humana. Si Lucifer, un ser tan majestuoso, fue capaz de corromperse a causa del orgullo, ¿qué queda para nosotros, seres tan frágiles? El llamado es a vivir con un corazón humillado, reconociendo que sin la gracia divina estamos a un paso de la autodestrucción. Paradójicamente, cuando te postras ante Dios, te liberas del yugo de la soberbia y encuentras una fuerza y una dignidad que jamás se comparan con la ilusión de poder que el diablo quiso ostentar. A lo largo de este tema, te darás cuenta de que la soberbia es el primero de muchos hilos que hilvanan la historia de la humillación de Lucifer. Veremos cómo ese orgullo se materializa en otros pasajes bíblicos y cómo Dios, en su infinita sabiduría, utiliza incluso la rebelión del enemigo para llevar adelante un plan de salvación que supera todo entendimiento. Mientras reflexionas, en este primer punto pregúntate: ¿he permitido que el orgullo eche raíces en mis pensamientos, en mis logros o incluso en mi forma de ver a los demás? ¿Necesito un reencuentro con la humildad y la dependencia en Dios? La buena noticia es que el mismo Dios que sentenció a Lucifer por su soberbia, también te extiende una mano de misericordia para sostenerte cuando te ves tentado a ensoberbecerte o a caer en la autoglorificación. Y si ya tropezaste, su gracia está dispuesta a restaurarte. La caída de un ángel no implica que tú debas hundirte. Más bien, es una advertencia y un recordatorio de que el verdadero honor y la verdadera grandeza solo se obtienen al caminar en la luz del Creador. Ahora bien, ¿qué lecciones prácticas podemos extraer de la soberbia que llevó a Lucifer a la derrota? En primer lugar, la historia nos muestra que el orgullo rara vez se presenta de manera abierta. A veces comienza como un simple pensamiento de superioridad o como la tendencia a criticar a los demás creyendo que somos más justos o más sabios. Es un veneno sutil que, si no se detecta a tiempo, termina devorando nuestra humildad y apagando la voz de la conciencia. Tal vez has sentido ese impulso cuando alguien te corrige o te invita a reflexionar sobre un error, y en vez de atender a la reprensión con mansedumbre, te resistes y buscas justificarte con argumentos cada vez más rígidos. Otro aspecto a destacar es que la caída de Lucifer deja en evidencia la seriedad con la que Dios aborda el pecado del orgullo. En un mundo donde muchas veces la soberbia se enaltece como confianza en uno mismo o ambición positiva, la Escritura nos recuerda que la ambición desmedida destruye. Si un ángel tan encumbrado pudo perderlo todo, nosotros, con mayor razón, debemos andar con cuidado. Esto no significa vivir con temor paralizante, sino más bien con reverencia y gratitud hacia Dios, reconociendo que todo don o habilidad que poseemos procede de Él. Cuando permitimos que el orgullo eche raíces, rompemos nuestro vínculo de dependencia con el Altísimo y empezamos a creer que podemos controlarlo todo. Sin embargo, al igual que sucedió con Lucifer, esa autonomía ficticia nos deja cada vez más vulnerables, porque el corazón se endurece y nos abrimos a la influencia de la vanidad y el engaño. El camino que empieza como una pequeña exaltación personal puede acabar en una espiral de caos, afectando relaciones, ministerios y sobre todo nuestra intimidad con el Señor. Por otro lado, la buena noticia es que Dios no abandona a quien se humilla en su presencia. Aunque Lucifer no se arrepintió, nosotros sí tenemos la oportunidad de volvernos a Dios cada vez que el orgullo nos tiente a elevar nuestro ego. Al hacerlo, encontramos un Padre que corrige, pero también sana y restaura.
Es conmovedor pensar que incluso ante la peor caída, la gracia de Dios sigue dispuesta para el corazón contrito. Mientras vivamos, hay un camino de reconciliación abierto que el enemigo no puede anular. Vale la pena recordar que la caída de Lucifer no fue un accidente que tomó a Dios por sorpresa. El Creador sabía desde el principio el desenlace de la historia y, aún así, siguió adelante con su plan eterno de salvación para la humanidad. Esto te demuestra que, aunque exista el mal y se levanten fuerzas espirituales contra el pueblo de Dios, nada escapa a la soberanía divina. El Señor, en su omnipotencia, no se ve amenazado por la rebeldía de ningún ser creado. Y si Él sostiene las riendas del universo, también puede sostener las tuyas cuando tu mundo parece tambalearse. En los siguientes apartados, profundizaremos en otros textos bíblicos que describen el orgullo de Lucifer desde distintas perspectivas. También veremos de qué forma ese orgullo se manifestó en la historia humana, perpetuando un ciclo de tentación y pecado que solo puede romperse con la intervención de Jesús. Mientras tanto, te invito a reflexionar en tu día a día. ¿Te cuesta aceptar consejos? ¿Te irritas cuando alguien te señala un fallo? ¿Te resulta difícil reconocer tus límites y pedir ayuda? Si la respuesta es sí, es probable que esa semilla de arrogancia esté intentando germinar. Pero no temas. La clave para desarticularla es enfrentarla con la verdad de la palabra y un corazón dispuesto a rectificar. Recuerda que la humillante derrota de Lucifer no es simplemente una historia antigua, sino un reflejo vivo de lo que ocurre cuando el orgullo se opone a la voluntad de Dios. Así como se decretó la caída de aquel ángel rebelde, también las fortalezas de soberbia pueden ser derribadas en nuestra vida. Tan solo hace falta rendirnos al Señor y dejar que su Espíritu revele áreas donde necesitamos cambiar. Con este fundamento en mente, avanzaremos para descubrir más aspectos que completan el panorama de esta rebelión y la forma en que afecta nuestro presente. Cuando pensamos en la humillación de Lucifer, suele relacionarse Ezequiel 28, donde el profeta describe a un rey de Tiro cuya arrogancia evoca la de un querubín que se corrompió por su propia hermosura. Ese retrato de un ser lleno de esplendor, rodeado de piedras preciosas y con acceso privilegiado a la presencia divina, nos recuerda lo sublime que fue la posición de Lucifer antes de que la soberbia lo empujara a rebelarse. Imagina a un ángel radiante, poseedor de sabiduría incomparable, viviendo en cercanía con el Creador. Sin embargo, en lugar de honrar a Dios, su orgullo creció hasta el punto de codiciar un lugar que no le correspondía. Ezequiel retrata cómo esa criatura, en vez de adorar, se ensimismó, convencida de que su brillo era propio. Esa actitud lo llevó a la expulsión de la gloria celestial y marcó el inicio de un conflicto espiritual que hoy repercute en nuestra realidad. Quizá te preguntes, ¿por qué me afecta esta historia? El orgullo es el mismo mal que puede brotar en nuestro corazón si nos creemos autosuficientes. Cada vez que pensamos merecer más de lo que Dios nos da, o presumimos nuestras habilidades sin reconocer el don divino, repetimos, en pequeña escala, la conducta de Lucifer. No es un simbolismo lejano. La soberbia nos impulsa a rechazar la dependencia del Padre, cerrando la puerta a su gracia. Ezequiel describe que cuando la iniquidad entró en el querubín, lo que debía ser un corazón agradecido se volvió violento y corrupto. Ese giro dramático ilustra cómo la altivez desencadena actitudes destructivas. A fin de cuentas, la soberbia no admite límites, siempre pide un trono más alto, incluso a costa de la armonía celestial. Así, la grandeza que pudo haber servido para la alabanza divina se transformó en un abismo de rebeldía.
Sin embargo, este pasaje también muestra la respuesta justa de Dios. El Altísimo no deja impune la altivez que desfigura su santidad. Si Lucifer perdió su posición, nosotros tampoco tenemos excusa si abrazamos la arrogancia. La diferencia es que, a diferencia de él, podemos arrepentirnos y volvernos al Señor. En la humildad encontramos la protección que el orgullo jamás podrá darnos. Reconocer que todo bien proviene de Dios nos libra de la dinámica oscura que llevó al ángel caído a su ruina. Cuando reflexionas en la humillación de Lucifer a la luz de Ezequiel 28, adviertes la urgencia de examinar tus motivaciones. ¿Empleas tus talentos para glorificar a Dios o para engrandecerte? ¿Te dejas deslumbrar por la admiración ajena o rindes cualquier elogio a los pies del Señor? Saber que un ser perfecto cayó debe llevarnos a la humildad. Esto no implica vivir en pánico, sino aferrarnos a la gracia y depender del Creador. Quien reconoce su fragilidad y adora a Dios en lugar de exaltarse, camina lejos de la tragedia de aquel querubín orgulloso. Para ahondar en la humillación de Lucifer, un punto crucial consiste en observar cómo su rebelión afectó el panorama de toda la creación, incluida la humanidad. El libro de Génesis presenta la escena en la que la serpiente, identificada más tarde con la influencia satánica, seduce a Adán y Eva para que desobedezcan a Dios. Notemos algo interesante. El mismo orgullo que expulsó al ángel rebelde de la presencia divina es el que siembra la tentación en los primeros humanos. Seréis como Dios, susurra, apelando al deseo de autonomía absoluta que acabó con su propio esplendor celestial. En ese acto, Lucifer actúa como un seductor que ofrece un espejismo de poder y libertad. Para él, si los humanos también caían en la soberbia, se cumpliría su anhelo de hacer tambalear la armonía que Dios había establecido. Y, tristemente, nuestros primeros padres mordieron el anzuelo. El relato de Génesis ilustra cómo una mala elección, alimentada por la ambición de ser como Dios, generó un quiebre que se tradujo en dolor, muerte y distanciamiento de la comunión divina. De repente, el jardín idílico dejó de ser refugio de paz y se convirtió en escenario de vergüenza y exilio. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, que el orgullo, esa voz que dice mereces más o no necesitas rendir cuentas a nadie, es un arma antigua que sigue buscando desviar la adoración que solo pertenece a Dios. Segundo, que la tentación siempre busca disfrazarse de algo aparentemente bueno o legítimo, prometiendo un beneficio que esconde la transgresión a la voluntad divina. Tal como la serpiente manipuló la verdad, Lucifer procura maquillar su rebeldía como si fuera una vía de superación personal, cuando en realidad encierra la semilla de la perdición. Si te detienes a reflexionar, quizás descubras que, en 1900, muchas situaciones, has escuchado esa misma voz interior susurrándote. ¿Por qué deberías obedecer esto? ¿No sabes que tú también tienes derecho a hacer tu propia voluntad? A veces se presenta como una simple excusa para postergar la oración o para justificar una mala actitud. En otras ocasiones se disfraza de razonamientos teológicos en los que uno se pone por encima de la palabra, juzgando que ya no aplica en estos tiempos. Lo crucial es recordar que detrás de cada argumento de autosuficiencia hay un eco de aquella rebelión ancestral. La buena noticia es que la misma Biblia que describe la caída humana también revela la provisión de Dios para restaurar lo que el orgullo destruyó. La promesa de un Salvador aparece muy temprano, indicando que el Señor, en su misericordia, no abandonaría a la humanidad en manos del tentador. Esto demuestra que, a pesar de su aparente victoria al hacer caer a Adán y Eva, Lucifer no pudo
vencer el amor perfecto y redentor de Dios. Con el pasar de las generaciones, el plan divino siguió su curso hasta manifestarse plenamente en Cristo, quien vino a deshacer las obras del diablo y a exponer su humillación final en la cruz. Por eso, la serpiente del Edén, símbolo de la perfidia y el engaño, confirma la esencia de la táctica de Lucifer: distorsionar la verdad, cultivar el orgullo en el corazón de los hombres y llevarlos a cuestionar el señorío de Dios. Cuanto más comprendas este patrón, más preparado estarás para detectarlo en tu vida. Cada vez que te veas tentado a creerte autosuficiente, recuerda a Adán y Eva y el resultado devastador de su decisión. Y sobre todo, recuerda que el Señor ya había preparado un camino de redención para aquellos que elijan la humildad y la obediencia sobre la arrogancia. Al final, la humillación de Lucifer no solo se evidenció en su propia caída, sino también en el hecho de que sus planes, por más que dañen a muchos, no pueden deshacer el propósito eterno de Dios. La cruz de Cristo termina siendo el clavo que sella su derrota definitiva. Y eso nos atañe directamente, pues si bien el enemigo sigue tentando, la victoria ya está a favor de quienes se aferran al sacrificio de Jesús. En esa dependencia encontramos la antítesis del orgullo que lo derribó, la humildad de la cruz, que nos libera y confirma que el maligno está vencido. En el libro de Job encontramos un episodio intrigante que revela hasta qué punto la humillación de Lucifer se hace evidente cuando se enfrenta a la soberanía de Dios. La narrativa describe cómo Satanás, ya expulsado de su posición celestial, deambula por la tierra buscando a quién dañar. Sin embargo, antes de hacer algo contra Job, se ve obligado a presentarse ante el Señor y solicitar permiso. Esta escena pinta un cuadro claro. Lucifer ya no opera con la libertad que alguna vez tuvo, y cada una de sus acciones está limitada por la voluntad divina. Job 1 muestra un diálogo en el que el enemigo intenta desacreditar la fidelidad de un hombre justo, alegando que su devoción se debe solo a las bendiciones materiales. Lo más llamativo es que por más que Satanás ansíe poner a prueba a Job, no puede hacerlo sin la aprobación del Altísimo. Esa imposibilidad de actuar sin restricciones confirma la humillante condición a la que llegó tras su caída. Una criatura que, a pesar de su rebeldía, no logra moverse más allá de lo que el Creador permite. Es un recordatorio de que, si bien el diablo busca cómo trastornar la vida de los hijos de Dios, no puede anular el plan soberano que el Señor tiene para cada uno. La historia de Job es un testimonio de hasta qué punto la lealtad a Dios y la humildad en medio del dolor representan una bofetada contra la arrogancia de Lucifer. Él creía que podía quebrantar la fe de un hombre íntegro, pero no previó que el sufrimiento, lejos de apartar a Job del Señor, lo empujaría a una confianza aún más profunda. Al final, vemos cómo Job crece espiritualmente y acaba recibiendo mayor bendición de la que tenía al inicio. Esta victoria refuerza la verdad de que la estrategia del enemigo, basada en la mentira y el engaño, fracasa cuando el corazón humano se mantiene aferrado a la integridad y la adoración genuina. Tal vez te preguntes, ¿cómo aplico esto a mi vida diaria? Ten presente que cualquier ataque o tentación que experimentes no es prueba de que Dios te haya abandonado, ni significa que el diablo tenga rienda suelta para aplastarte. El relato de Job evidencia que Dios sigue siendo Dios, incluso en las peores crisis. Tu adversario querrá que creas lo contrario, sembrando dudas sobre la bondad divina o haciéndote pensar que tu dolor es inútil. Pero la lección que extraemos es que la confianza inquebrantable en medio de la prueba se convierte en un arma espiritual que desenmascara las artimañas del maligno.
Al mismo tiempo, la historia nos recuerda que no entendemos todos los mecanismos del mundo invisible. Job nunca supo del diálogo celestial que desató su prueba y aún así decidió honrar a Dios. A veces quisiéramos entender el porqué de cada sufrimiento o tentación y no siempre tendremos respuestas inmediatas. Lo relevante es la actitud del corazón. Si, como Job, eliges humillarte, reconocer tu humanidad y aferrarte a la soberanía de Dios, neutralizas el ataque que el enemigo planeó para hundirte. El propio orgullo de Lucifer queda al descubierto cuando, pese a todas sus maquinaciones, el creyente sale fortalecido en la fe. Por supuesto, esto no significa que todas las pruebas se resuelvan con facilidad o que el dolor deje de sentirse. Lo que la experiencia de Job confirma es que el plan divino no queda supeditado a la maldad de nadie. Lucifer, aunque siga activo, no tiene el poder de asestar golpes definitivos a quienes se refugian en el Todopoderoso. Y si, a la vista humana, parece que el dolor es insuperable, la conclusión bíblica es que el Señor siempre guarda un propósito mayor, algo que trasciende nuestro entendimiento limitado. Con este panorama, comprendemos mejor la humillación de Lucifer. No solamente perdió su lugar junto a Dios, sino que vive sometido a los límites que el Creador establece. Por más que busque devorar la fe del creyente, su margen de acción es finito y, en definitiva, está destinado a la derrota. Si aprendes a ver cada crisis como una oportunidad de crecer y honrar a Dios, el enemigo no podrá prosperar en su objetivo de apartarte de la verdad. En la siguiente parte, exploraremos otros pasajes que refuerzan la humillación final de Satanás y la forma en que, a través de Cristo, la victoria de los hijos de Dios queda garantizada. El Nuevo Testamento revela otro momento clave en la humillación de Lucifer: la tentación de Jesús en el desierto. Tras su bautismo, el Espíritu Santo conduce a Cristo a un lugar árido donde, después de 40 días de ayuno, se enfrenta cara a cara con el tentador. Esta escena, descrita en Mateo 4 y Lucas 4, no es solo un choque aislado, sino una confrontación directa entre el Hijo de Dios y aquel que siglos atrás se había alzado contra el Creador. En primer lugar, llama la atención el método que usa Satanás. Apela a la necesidad física de Jesús, su hambre, a la ambición de poder, ofreciéndole reinos y finalmente a la presunción de su identidad divina. A diferencia de Adán y Eva, que sucumbieron ante la serpiente, Cristo rechaza cada seducción valiéndose de la palabra de Dios. Con expresiones como "escrito está", el Señor exhibe que la victoria contra la tentación radica en someter cada pensamiento y cada deseo a la verdad bíblica. Así, el segundo Adán triunfa donde el primero fracasó, demostrando que la obediencia sincera al Padre es la clave para frustrar al maligno. Este episodio deja al descubierto la condición humillada de Lucifer. Por más que intente, no puede forzar a Jesús a pecar y al final se ve obligado a retirarse. Es significativo que el tentador haya recurrido incluso a citas bíblicas para engatusar al Mesías, una táctica que revela su astucia para tergiversar la Escritura. Sin embargo, Jesús, en lugar de entrar en un diálogo infinito, responde con pasajes que ponen en alto la soberanía de Dios y la necesidad de rendirle culto solo a Él. Con ello, no solo desbarata el argumento engañoso, sino que pone de manifiesto la falsedad que se oculta tras la oferta de reinos y gloria fuera del plan divino. Para el creyente, este suceso nos enseña que la tentación no es un simple impulso psicológico, sino que puede formar parte de una estrategia espiritual mayor. El enemigo, al igual que hizo con Cristo, busca puntos vulnerables: nuestras carencias, nuestras ansias de reconocimiento o nuestra identidad mal entendida.
No obstante, así como Jesús se mantuvo firme en las promesas divinas, nosotros también podemos hallar fortaleza en la palabra y en la comunión constante con el Padre. El resultado de esa firmeza es la derrota temporal del tentador, quien se aleja hasta encontrar una nueva oportunidad, pero sin poder consumar su intención de derribarnos. Este encuentro en el desierto también subraya un principio esencial. Lucifer sigue repitiendo el patrón de orgullo que lo llevó a la caída. Una y otra vez pretende que las criaturas, e incluso el propio Hijo de Dios, se sujeten a su autoridad. Pero Cristo reafirma el orden correcto. Solo Dios es digno de recibir adoración y obediencia. En última instancia, esa lección funciona como un espejo para nuestras vidas. Cada vez que nos postramos ante la tentación, de algún modo estamos reconociendo un falso señorío del mal. En cambio, si respondemos con la palabra y la dependencia del Espíritu, reivindicamos que el maligno no tiene poder legítimo sobre nosotros. Al final del pasaje, los ángeles acuden para servir a Jesús, un gesto que subraya la sumisión de toda la creación al Mesías. Mientras tanto, el enemigo se retira con las manos vacías, una vez más desenmascarado por la verdad divina. El mensaje es claro. La victoria sobre Lucifer no se basa en discusiones interminables, sino en una postura de fe y fidelidad a la voluntad del Padre. La tentación en el desierto constituye, por tanto, otra prueba de la humillación del diablo, obligado a retroceder ante la firmeza de un corazón que reverencia a Dios por encima de todo. Si bien la humillación de Lucifer se ha venido manifestando a lo largo de la historia bíblica, hay un momento cumbre que sella de manera definitiva la derrota del enemigo: la crucifixión y la resurrección de Cristo. Colosenses 2:15 describe cómo, mediante la muerte en la cruz, Jesús despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente en una procesión triunfal. Esta imagen evoca el desfile de un ejército vencedor que arrastra a sus enemigos derrotados ante la multitud, evidenciando que el poder de las tinieblas ha sido reducido a nada. En apariencia, la crucifixión simbolizaba el gran golpe de Satanás contra el plan de Dios, intentando aniquilar al Mesías. Sin embargo, fue justo en ese sacrificio donde el Altísimo mostró la medida máxima de su amor y su justicia, revertiendo el aparente triunfo del diablo. Lo que podría interpretarse como una victoria del mal se transformó en la liberación de los cautivos del pecado y la muerte. Jesús, al entregar su vida, pagó la deuda que la humanidad arrastraba desde Adán, y con su resurrección rompió las cadenas del sepulcro, declarando la supremacía absoluta sobre la muerte, armamento principal del adversario. Este acto representa una humillación contundente para Lucifer, porque revela que todo su intento de frenar la obra divina no solo fracasó, sino que sirvió para engrandecer la gloria de Dios. La cruz expone la crueldad y la soberbia satánicas, al mismo tiempo que manifiesta la grandeza del amor redentor de Cristo. Es como si el enemigo hubiese colocado la trampa más oscura y, en ese mismo lugar, la luz divina se mostrara con más fuerza, volviendo inútiles los planes de destrucción. Para el creyente, esto es un recordatorio de que, por más fuerte que parezca el asedio del mal, la victoria ya ha sido sellada en la resurrección del Señor. La importancia de este triunfo radica en que no se trata solo de una hazaña del pasado. Afecta directamente a cada persona que confía en Jesús. Si la muerte y el pecado han sido vencidos, significa que quienes se acogen a la gracia divina pueden caminar con la certeza de que el diablo no tiene la última palabra en sus vidas. Colosenses 2:14 menciona también que Jesús canceló el acta de decretos que nos era contraria,
eliminando así toda acusación que el enemigo pudiera esgrimir en nuestra contra. En otras palabras, Lucifer queda sin base legal para reclamar que pertenecemos a su reino, puesto que la justicia de Dios, satisfecha en la cruz, nos declara libres. Es cierto que el diablo todavía merodea, buscando a quien devorar, como advierte en 1 Pedro 5:8, pero no actúa con autoridad real, sino con el permiso que cada uno le conceda mediante el temor, la desobediencia o la ignorancia. La cruz desenmascara esta falta de potestad y provee la fuerza para resistir sus ataques. Por eso, vivir a la luz de la obra de Cristo implica renunciar al sometimiento al pecado o a la culpa y abrazar la libertad que el Hijo de Dios conquistó. Ahí radica la mayor humillación para Satanás, el hecho de que cada vez que un creyente se sujeta a la voluntad de Dios, el enemigo contempla de nuevo su derrota. En definitiva, la cruz y la resurrección marcan el punto culminante de la humillación de Lucifer. Aquella astucia que quiso destruir al Mesías terminó proclamando la más gloriosa victoria de la historia. El diablo, que soñaba con frustrar el plan divino, terminó siendo exhibido como un perdedor ante el universo entero. Para ti como seguidor de Cristo, esto significa que no necesitas temer ni doblegarte ante las sombras. Tu Redentor ha exhibido, con sangre y victoria, que el príncipe de este mundo ya está condenado y sin poder real sobre quien pertenece al Señor. Para cerrar esta exploración sobre la humillación de Lucifer y cómo afecta nuestra vida, es indispensable mirar hacia el futuro descrito en el libro de Apocalipsis. En sus capítulos finales, especialmente en Apocalipsis 20, se presenta la visión de un juicio definitivo en el que el diablo, el que engañaba a las naciones, es lanzado al lago de fuego y azufre. Allí, según el pasaje, será atormentado día y noche para siempre, cerrando el capítulo de su influencia maligna en la historia humana. Este destino resalta de forma contundente la derrota que se inició con su expulsión del cielo y que, a lo largo de la Biblia, se fue desarrollando hasta llegar a su consumación total. En esa escena, las artimañas, el orgullo y la supuesta autonomía de Lucifer quedan por fin completamente expuestas como una falacia. El mismo que presumió un día de su esplendor termina hundido en el eterno olvido, incapacitado para seguir, tentando o dañando la creación de Dios. La imagen de un juicio inapelable revela que el mal no es un rival eterno del bien, sino una deformación temporal que a su debido momento enfrentará la justicia suprema. Esta perspectiva debería inyectar en el creyente una esperanza firme, recordándonos que todo sufrimiento o injusticia que hoy veamos tiene un final definido en los planes divinos. Por otro lado, Apocalipsis describe la instauración de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, porque las cosas viejas habrán pasado. En ese contexto, la presencia de Lucifer no encaja, pues su esencia rebelde y corrupta no puede coexistir con la perfección que el Cordero establece. De este modo, comprendemos que la humillación del adversario abarca no solo lo que sucedió cuando fue expulsado del cielo o cuando Cristo triunfó en la cruz, sino también su relegación final a un estado de tormento sin retorno. Este desenlace confirma el carácter definitivo del plan de Dios. No deja ningún cabo suelto, ningún enemigo sin enfrentar. Si lo pensamos en términos prácticos, Apocalipsis 20 nos enseña que los ataques, tentaciones y engaños que hoy puedan acosarnos no son parte de una guerra sin fin, sino de un conflicto temporal cuyo final ya está escrito. A veces, el día a día se siente interminable cuando la lucha se hace intensa, pero la palabra asegura que el enemigo está contra las cuerdas.
Su aparente libertad en la tierra no pasa de ser un lapso permitido por Dios para cumplir ciertos propósitos de redención y prueba de fe, como lo vimos en la historia de Job. Tarde o temprano, todo aquel que se aferre al Señor verá la victoria, consumada de forma plena. De hecho, Apocalipsis no solo describe la condena de Lucifer, sino también la celebración de todos los que han permanecido fieles a Cristo. Esta celebración subraya que la humillación del diablo es, paralelamente, la exaltación de los hijos de Dios, llamados a reinar junto al Cordero. Allí se confirma el principio que hemos visto en toda la Biblia: la humildad, la dependencia del Padre y la obediencia al Evangelio llevan a una gloria eterna, mientras que la soberbia y la rebelión conducen a la deshonra absoluta. Para un creyente que hoy sufre pruebas o tentaciones, meditar en ese desenlace futuro puede ser un bálsamo de fortaleza y un estímulo para perseverar. En conclusión, la humillación de Lucifer atraviesa toda la narrativa bíblica, desde Isaías y Ezequiel, pasando por la historia de la humanidad en Génesis, la confrontación en Job y la victoria consumada en la cruz, hasta la condena final en Apocalipsis. Todo ello nos deja una enseñanza central. Por muy real que sea la maldad y por poderosas que parezcan las fuerzas del adversario, Dios sigue siendo el soberano y su justicia prevalece inquebrantable. Aferrarnos a esa verdad nos capacita para vivir sin temor, con esperanza y con la convicción de que, tarde o temprano, la luz destrona por completo a la oscuridad. ¿Te has dado cuenta de que muy pocas personas logran permanecer hasta el final de un estudio tan profundo y extenso como este? Sin embargo, tú lo has hecho. Has llegado hasta aquí, atravesando cada reflexión y cada pasaje bíblico, demostrando que tu búsqueda de la verdad espiritual y tu deseo de conocer más sobre la humillación de Lucifer son auténticos. ¡Felicidades! Esta determinación no es algo menor. Habla de tu compromiso, de tu hambre por la palabra de Dios y de tu valentía para encarar temas que a muchos podrían causarles temor o incomodidad. Para celebrar este logro y mostrar que no eres parte de la mayoría que se rinde a mitad de camino, quiero invitarte a comentar una frase muy especial al final de este video. Escribe: he llegado al final y proclamo la victoria de Cristo. De esa manera, sabré exactamente quiénes son los valientes que, como tú, han luchado contra la distracción y han permanecido hasta la última palabra. Además, al comentar, no solo refuerzas tu compromiso de crecimiento espiritual, sino que también dejas un testimonio para otros que se pregunten si vale la pena escuchar un contenido tan largo. Tu presencia y tu comentario demostrarán que sí, que hay tesoros que solo se descubren cuando perseveramos hasta el final. Quiero también animarte a compartir este video. Sí, compartirlo. Tal vez te preguntes por qué es tan importante. Piensa en un gran árbol que, con sus semillas, puede reforestar todo un bosque. Tu acto de compartir es como una semilla que puede llegar a alguien que hoy se siente derrotado, alguien que batalla con la culpa, la ansiedad o la falta de esperanza. Puede que esa persona ni siquiera sepa que existe un contenido que explique cómo Dios triunfa sobre las fuerzas del mal y cómo, a pesar de nuestras fallas, podemos encontrar refugio en Cristo. Al difundir este mensaje, te conviertes en el portador de una luz que disipa las tinieblas en otros corazones. Y no hace falta hacer algo grandioso. Basta con un clic para que el algoritmo de las redes lleve este estudio hasta alguien que lo necesite con urgencia. Hablando de clics, quiero preguntarte algo. ¿Estás suscrito a este canal? Si ya lo estás, enhorabuena. Eres de los que entienden que, en esta era digital, seguir un canal de estudio bíblico es una forma de mantenerse conectado, de ser nutrido continuamente por enseñanzas que refuerzan tu fe.
Si no te has suscrito aún, permíteme ser honesto. Estás perdiendo la oportunidad de recibir un alimento espiritual que podría marcar la diferencia en tu día a día. Es casi como tener una fuente de agua fresca en medio del desierto y decidir no beber de ella. Así que suscríbete ahora. Tu corazón necesita seguir recibiendo este tipo de reflexiones que, semana tras semana, pueden ayudarte a entender la profundidad del plan de Dios. No te quedes fuera. A veces, un simple paso define si permanecemos en la sequía o disfrutamos de la lluvia de bendición. Tal vez te sientas un poco incómodo si no te has suscrito, y esa sensación es buena. Significa que tu espíritu reconoce la importancia de no caminar solo en la fe. Por otro lado, si ya formas parte de esta comunidad, siéntete orgulloso de haber tomado esa decisión. Tu compromiso es una señal de crecimiento y madurez. Y si te preguntas por qué insistimos tanto en esto, la respuesta es simple. Muchos hermanos utilizan estos estudios como una especie de iglesia virtual. Viven lejos de una congregación o se sienten heridos y encuentran en este espacio un aliento para mantener su fe encendida. Cuando te suscribes, tú también contribuyes a que el mensaje llegue cada vez más lejos. Mi invitación final es que, justo después de acabar este video, tomes unos minutos de silencio, permitiendo que la música de fondo invada tu mente y tu corazón. Dedica ese instante a alabar al Señor por el día de hoy, por haberte regalado la oportunidad de indagar en un tema tan profundo como la humillación del enemigo y la victoria de Cristo. Imagina que en estos últimos momentos se establece una conexión espiritual que no debería ser interrumpida. No pauses, no adelantes, quédate allí, con el corazón abierto, dejando que el Espíritu Santo termine la obra que empezó cuando decidiste ver este contenido. Piensa en lo que has aprendido, en las cadenas rotas y en la libertad que se hace cada vez más real cuando comprendemos que el diablo está vencido. Por favor, no cortes esa conexión. Permite que la música fluya un poco más. Deja que tus pensamientos se alineen con las verdades que has recibido. En medio de ese silencio, aprovecha para elevar una oración de gratitud y de entrega. Agradece por la vida, por la redención, por la victoria que Jesús compró con su sangre, y pídele al Padre que te guíe a vivir cada día con la certeza de que el maligno no tiene poder real sobre quien se rinde a la gracia del Señor. Cuando la música termine, habrás cerrado este tiempo de intimidad con Dios de la mejor manera posible, en quietud, en reverencia y en comunión con la verdad que te hace libre. Si llegaste hasta aquí, no olvides tu frase: he llegado al final y proclamo la victoria de Cristo. Escríbela, hazla pública. Sé valiente y recuerda, cada vez que te invada la duda o el miedo, vuelve a esta enseñanza o a cualquier otro estudio de este canal y permite que la palabra de Dios ilumine tu camino. No camines solo. Mantén esa llama espiritual encendida, comenta, comparte y suscríbete. Que el Señor te bendiga y te fortalezca y que su paz sea tu compañera constante en cada paso que des. Nos vemos en el próximo estudio, con la confianza de que aquel que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el fin. Amén.